Bueno, pues vamos a seguir con el paso 4 que fue con en el que nos quedamos, que es encontrar la suma de los cuadrados dentro de los grupos, donde nos dice que para poder encontrar la suma de los cuadrados dentro de los grupos, la fórmula es la suma de los cuadrados, la suma total de los cuadrados menos la suma de los cuadrados entre los grupos. Entonces ya solo sería sustituir la fórmula. Acuérdense que estos dos datos los obtuvimos en el paso 2 y en el paso 3, que son estos son los datos que obtuvimos, que esta es la suma de total de los cuadrados y esta es la suma de los cuadrados entre los grupos. Bueno, pues ya solo sustituimos la fórmula y restamos la suma del total de los cuadrados menos la suma de los cuadrados entre los grupos, es lo que nos va a dar 520.40. Y luego pasamos a la otra fórmula, donde igual es solo sustituir la fórmula, que es la suma al cuadrado, que esta la vamos a obtener de la tabla, y la suma de cada muestra, eso igual vamos a obtener en la tabla, que son estos datos que nos da la suma de cada muestra y la suma al cuadrado, que es este. Bueno, igual ya solo sustituimos y vamos desglosando las fórmulas, lo que nos va a dar igual esta cantidad 520.40. Seguimos con el paso 5, que es encontrar los grados de libertad entre los grupos, donde nos dice que la fórmula es K menos 1. Entonces, el número total de muestras que nosotros tenemos es de 3. Son 3 muestras que nosotros estamos utilizando. Menos 1 es lo que nos va a dar el resultado, que los grados de libertad entre los grupos es igual a 2. Y pasamos al paso 6, que es encontrar los grados de libertad dentro de los grupos, donde nos dice que la fórmula es n total menos k. N total, que es el total de números de cada muestra, es decir, tuvimos 3 muestras y de 5 datos cada uno, entonces es donde vamos a obtener que son 15 el número total de muestras, y K, que son el número de las muestras que nosotros estamos utilizando, son 3. Entonces lo restamos 15 menos 3, que es lo que nos va a dar que el grado de libertad dentro de los grupos es igual a 12. Pasamos al paso 6, que es encontrar la media cuadrática entre los grupos, donde la fórmula nos dice que es la suma de los cuadrados entre los grupos menos los grados de libertad entre los grupos. La suma de los cuadrados entre los grupos, acuérdense que ese resultado lo obtuvimos en el paso 3, que es este. Lo vamos a dividir entre los grados de libertad entre los grupos, que ese lo obtuvimos en el paso número 5, que es este, que nos da 2. Entonces ya solo sustituimos la fórmula y lo dividimos, lo que nos va a dar un resultado que son 1025.27, que ese es el resultado. El paso 8, que es buscar la media cuadrática dentro de los grupos, que nos dice que la fórmula para poder encontrarla es la suma de los cuadrados dentro de los grupos entre el grado de libertad dentro de los grupos.
Bueno, acuérdense que la suma de los cuadrados dentro de los grupos lo obtuvimos. La suma de los cuadrados dentro de los grupos lo obtuvimos en el paso 6, que está aquí, paso 6. Perdón, en el paso 4 es donde obtuvimos la suma de los cuadrados dentro de los grupos. Entonces ya solo vamos a sustituir y es entre el grado de libertad dentro de los grupos, que eso lo desarrollamos en el paso número 6, que es este paso número 6, que es 12. Entonces ya solo dividimos 520.40 entre 12, lo que nos va a dar 43.39. Entonces tendremos que la media cuadrática dentro de los grupos es 43.37. El paso 9, que es obtener la razón f. Para obtener la razón f nos dice que la fórmula es la media cuadrática entre los grupos entre la media cuadrática dentro de los grupos, que eso lo obtuvimos en el paso 7, que es este, y en el paso 8, que es el que acabamos de ver. Entonces ya solo sustituimos los datos y lo dividimos, lo que nos va a dar un total de 23.64, y esa sería la razón f que nosotros obtuvimos. Y por último, el paso 10, que es comparar la razón f obtenida con la razón f correspondiente en la tabla D. Nosotros obtuvimos que la razón f obtenida, o sea, es la que nosotros obtuvimos, es de 23.64, y la razón f de la que nos da la tabla es de 3.88.